En este video tutorial vamos a ver las razones trigonométricas, pero de cualquier ángulo. Ya hemos visto las razones trigonométricas de los ángulos agudos, pero sabemos que existen infinitos ángulos. Para poder representar, dibujar las razones trigonométricas de cualquier ángulo que se nos ocurra, lo hacemos sobre una circunferencia un tanto especial, en la que primero dibujamos unos ejes de coordenadas, como estáis viendo aquí, y después vamos a dibujar una circunferencia cuyo radio es la unidad. Lo dibujamos así para facilitarnos los cálculos, puesto que el ángulo no depende de la longitud de las semirrectas que lo definen. Por eso utilizamos el radio unidad y con ello podemos definir las razones trigonométricas de una manera más sencilla. Vamos a dibujar la circunferencia. Esta circunferencia que estamos dibujando sobre los ejes de coordenadas, en la que vamos a señalar este punto que es el origen de Arcos, luego lo pondré aquí, y es el punto 1, 0. Esta circunferencia se denomina normalmente circunferencia trigonométrica o circunferencia goniométrica. Dibujamos el lado terminal del ángulo y con esto y con la semirrecta del eje X positivo, pues la intersección de esta semirrecta del ángulo con la circunferencia vemos que nos define unas coordenadas de un punto y que tenemos por tanto un triángulo rectángulo. Hemos dicho que el radio va a ser 1, el punto de intersección de la varilla terminal del ángulo con la circunferencia vamos a llamar punto A, el punto origen o vértice es el O y el punto con el que se intersecta con el eje X le vamos a llamar P. Ese punto A que acabamos de dibujar pues tiene unas coordenadas, una coordenada X que va a ser lo que vamos a ver como coseno y una coordenada Y que va a ser el seno. ¿Cómo lo definimos aquí el seno? Pues igual que lo hemos hecho en el triángulo rectángulo. Seno de alfa es el cateto opuesto, es decir, el segmento, la longitud del segmento AP partido de la hipotenusa. Pero como la hipotenusa es el radio y hemos cogido un radio cuyo valor es la unidad, pues en realidad el seno de alfa coincide con la longitud del segmento AP. Lo mismo pasa con el coseno de alfa. El coseno de alfa es cateto adyacente o contiguo, que sería en nuestro dibujo la línea azul o el segmento OP partido de la hipotenusa. La hipotenusa es el radio mide 1, luego el coseno de alfa es el segmento OP y la tangente de alfa es seno de alfa partido de coseno de alfa, o lo que es lo mismo AP partido de OP. Como podemos observar, al aumentar el ángulo vemos que el seno, la longitud del seno es cada vez mayor y la del coseno es cada vez menor hasta que llegamos al ángulo de 90. Luego vuelve a ocurrir lo contrario, va disminuyendo el seno en el segundo cuadrante y va aumentando el coseno y así sucesivamente hasta que obtenemos todos los ángulos que podemos dibujar en la circunferencia. También sabemos que el sentido positivo por convenio internacional es en contra de las agujas del reloj. Y el punto 1, 0 va a ser el origen de Arcos. Ahí tenemos el arco que define el ángulo alfa. Origen de Arcos, lo vamos a poner por aquí. Como ese es el origen de Arcos, el punto 1, 0 es el ángulo de 0 grados si estamos midiéndolo en el sistema sexagesimal o 0 radianes si utilizamos el sistema circular. El origen del primer cuadrante, que es el que estoy señalando aquí, pues corresponde al ángulo de 90 grados o en radianes pi medio radianes, que no colocamos ningún tipo de unidad porque siempre que estamos midiendo los ángulos en radianes simplemente colocamos el número sin ningún tipo de distintivo o unidad. El de 180 grados, que es donde termina el segundo cuadrante, el de 270, que corresponde a un ángulo en radianes de 3 pi medios, y por supuesto la vuelta completa, que son 360 grados o 2 pi radianes.
seguimos colocando elementos. Hemos visto que cuando dibujamos los ejes, pues la circunferencia queda dividida en 4 partes, que como os estoy diciendo se denominan cuadrantes y que se representan normalmente con números romanos en este orden. El primer cuadrante es donde hemos dibujado el ángulo alfa, el segundo vamos en la dirección contraria a las agujas del reloj, el tercero y el cuarto. También, como hemos visto en los triángulos, pues podemos definir aquí las razones trigonométricas inversas. Ya sabemos que la inversa del seno es la cosecante, así que ponemos cosecante del ángulo alfa es igual a 1 partido del seno. La inversa del coseno es la secante, así que secante de alfa es 1 partido del coseno de alfa. Y la inversa de la tangente de alfa es la cotangente de alfa. Cotangente es 1 partido de la tangente de alfa. Evidentemente, vamos a escribir aquí que las fórmulas, las relaciones trigonométricas fundamentales que vamos a estudiar, las vamos a colocar también. Os estoy poniendo los puntos característicos de esta circunferencia goniométrica, el punto 0,1, el del primer cuadrante, el punto -1, 0 del segundo, el 0, -1, y así tenemos definidos y representados los 4 cuadrantes. Lo que os decía antes, vamos a colocar las relaciones fundamentales. Una de las relaciones que más utilizamos es que tangente de alfa es seno de alfa partido de coseno de alfa, y por supuesto la relación fundamental de trigonometría, que es seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa es igual a 1, que viene de aplicar el teorema de Pitágoras a este triángulo que estamos viendo. La hipotenusa es 1. Con esto vemos las razones trigonométricas de cualquier ángulo.